Efectivamente, en este asunto de Uriel Carmona, fiscal general de justicia del estado de Morelos, ya le detallaremos las razones por las cuales la Fiscalía de la Ciudad de México lo capturó para cumplimentar la orden de aprehensión de un juez. Pero queremos darle a conocer cómo la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo estuvo bajo vigilancia del grupo criminal que presuntamente encabezó o encabeza, a pesar de estar detenido, el fiscal Uriel Carmona Gándara, detenido hoy por elementos no solo de la Fiscalía de la Ciudad de México, sino por elementos federales, por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Esto según documentos que obtuvo, sin embargo, y que vamos a entrar a detallarle a usted. Usted recordará que la jefa de gobierno, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, denunció a Carmona Gándara, herencia del gobernador perredista Graco Ramírez Abreu, por fabricación de pruebas en el homicidio de Ariana Fernanda López, una joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México y hallada sin vida el 3 de noviembre en Morelos, crimen que la Fiscalía de esa entidad atribuyó a una intoxicación etílica, aun cuando había evidencia que mostraba otra cosa. Eso desató una cascada de averiguaciones y cuestionamientos del gobierno de la capital, la Fiscalía de la capital y también la Fiscalía allá en Morelos. Hubo un intercambio ríspido con Carmona Gándara, quien negó y trató de ocultar los hechos, y en ese momento se vio evidencia de que había incluso tratado de borrar pruebas en la capital mexicana. Efectivamente, esto ocurrió a finales del año pasado y a principios de después de que fue encontrado el cuerpo de la joven Ariadna, y también después de que se difundieron los videos que muestran al individuo llevando el cadáver de la joven, que dejaría abandonado en Tepoztlán, Morelos, y que pues tenía todo el propósito de borrar toda huella y hacer pasar la muerte de la joven sencillamente por haber ingerido mucho alcohol y por haberse ahogado en su vómito. Eso fue lo que sostuvo la Fiscalía del Estado de Morelos y que contradijo la autoridad de la Ciudad de México, incluida Claudia Sheinbaum. Y este mismo año, a finales de marzo y a principios de abril, justamente Claudia Sheinbaum visitó el estado de Morelos, ante lo cual el fiscal Uriel Carmona Gándara ordenó a Teodoro Ernesto Levin Sodi, un empresario acusado de pertenecer a la delincuencia organizada y quien está bajo investigación judicial, a andar tras la gente de Sheinbaum. Te vas a encargar a seguir a Blanco y compañía. Quiero un informe diario, le ordenó el fiscal a Levin Sodi por medio de conversaciones por WhatsApp que fueron obtenidas por orden de un juez. Días antes, el 31 de marzo, le advirtió: ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin consentimiento, y menos la carpeta de Ariana. ¿Estamos? Le había dicho también. Ariadna, seguramente se refiere. Bueno, era Ariadna, efectivamente. Sí. En las mismas conversaciones que obtuvo, sin embargo, se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre del año pasado con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos,
y el alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, la manipulación del caso de Ariadna. Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar, Lic. No hay de otra. Se ahogó por borracha. Le escribe, por ejemplo, Uriostegui Salgado, es decir, el alcalde panista de Cuernavaca, le escribe al fiscal: pues a ver cómo salgo y digo esa pendejada. Van a querer mi cabeza, le respondió el fiscal al alcalde panista de Cuernavaca. Actual alcalde panista de Cuernavaca. Y uno de los prospectos para ser candidato a gobernador del PRIAN, Alejandro. Pero si este diálogo entre el fiscal y el presidente municipal de Cuernavaca revela cuál era el propósito del esclarecimiento de este caso, que se ahogó por borracha, como dice el fiscal. Hay otro diálogo del fiscal general de Morelos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, quien le dice al fiscal: buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento. Voy a repetir esta expresión del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. Buenas noches, le dice al fiscal. Me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento. Y el fiscal le responde: no creo que sea suficiente, pero es lo que tenemos. Será este diálogo ahora con este personaje. Hijo, precisamente esa es la versión que fue desmentida por la Fiscalía de la Ciudad de México y por la Fiscalía General de Justicia, que determinaron que la joven murió por un golpe en la cabeza. El tema, recordará usted, llevó a la misma Claudia Sheinbaum a pedir que la Fiscalía General de la República investigara a Uriel Carmona Gándara, quien se valió de presuntos criminales o criminales y funcionarios del Estado para seguir sus pasos, para seguir los pasos de la que hoy es aspirante presidencial. Efectivamente. Y el 31 de marzo, en una conversación de Raúl Leal Montes, expresidente municipal de Jojolcotla, el fiscal le pregunta: ¿ya está todo listo para recibir a la pinche flaca de Sheinbaum? Y agrega: ¿ya se le olvidó el mensajito que le mandé? Y Leal Montes le responde: como tú dices, Milik, le está rascando los huevos al tigre. Ese es también otro diálogo relevante. En otra plática, ahora el 1 de abril, le exige al diputado local Alejandro Martínez Bermúdez lo siguiente: hoy solo te vas a dedicar a seguir a Sheinbaum. Y de igual manera le dice al alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, en esa misma fecha: mi estimado licenciado Arredondo, te encargo a tu amiga que me la mantengas al margen, que no venga a meter la nariz porque puede salir muy raspada. Y por supuesto, un reporte muy minucioso de lo que vino a hacer. Y no me vayas a salir que vino a dar una plática. Yo quiero saber lo que se habla con tu gober. Semanas antes de la orden del fiscal, Claudia Sheinbaum le tomó protesta al alcalde Rodrigo Arredondo, que es del partido de la propia Claudia Sheinbaum, de Moreno. Esta toma de protesta fue como vicepresidente de la mesa directiva
de la Asociación de Autoridades Locales de México, Asociación Civil, durante su 24 asamblea. Pero, Alejandro, los diálogos son brutales. Pues sí. Sí. No solamente por el caso en sí mismo de Ariadna, de la alteración de pruebas y de lo que hasta el último momento ha sostenido el fiscal general sobre, pues, este feminicidio, sino también lo que representa el seguimiento que le daba el fiscal, no solo por las vías institucionales, sino con personajes vinculados, como lo hemos visto con personajes vinculados presuntamente con la delincuencia organizada. Es relevante esto que le estamos a usted informando, Alejandro. Sí, lo que los documentos refieren, lo que esta investigación refiere, la investigación que le damos a usted a conocer en exclusiva aquí y que usted podrá checar completa o la primera entrega a las 7 de la tarde del día de hoy en sinembargo.mx, lo que refiere es que hay un nivel de complicidad, había un nivel o hay un nivel de complicidad entre, fíjate los personajes, Álvaro, el fiscal, un empresario presuntamente vinculado al crimen organizado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. O sea, en el diálogo, de hecho, el otro es el que le informa al fiscal que ya fueron alteradas las pruebas para que se vea como si no fue un homicidio, sino que se murió por intoxicación. Por borracha, como dice el propio. Por borracha. O sea, Uriel. Tal cual. También revela vínculos con este empresario Ernesto Lavín Sodi, pero con el alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado. Luego, más adelante, sostiene una plática con Raúl Israel Hernández Cruz, que es el que le da, que es el de la comisión y que le confirma que ya se modificaron, que se alteraron las pruebas. Luego, más adelante, hay una conversación con el expresidente de Jojocotla, con Raúl Leal Montes, Álvaro, y el tono de la conversación es el de un capo ordenándole a un subalterno. Le dice: ya está todo listo para recibir a la pinche flaca de Sheinbaum. Lo leo textual porque así está aquí. Ya está todo listo para recibir a la pinche flaca de Sheinbaum. Y luego enseguida le dice al que fue alcalde de Jojocotla, le dice: ya se le olvidó el mensajito que le mandé. Como tú dices, Milik, le está rascando los huevos al tigre. O sea, son órdenes que le da este personaje a un diputado local, a Alejandro Martínez Bermúdez, le dice: hoy solo te vas a dedicar a seguir a Sheinbaum. El fiscal le escribe para ordenarle al diputado: hoy solo te vas a dedicar a seguir a Sheinbaum. O sea, es un nivel de poder y pues obviamente debe haber una razón detrás para tener a todos agarrados de esa manera y tener esa red, Álvaro, de la cual estamos dando apenas una pequeña probadita. Efectivamente. Bueno, hoy al respecto, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial de Morena y de sus aliados, Claudia Sheinbaum, negó que la captura de Uriel Carmona se trate de un asunto de carácter político. Y en una conversación que tuvo con medios de información al terminar una asamblea informativa, la aspirante de Morena dio su opinión sobre la captura
del fiscal general del estado de Morelos. Escuchemos. Número uno, la Fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de aprehensión de Número tres, no es un asunto político, es un asunto de justicia. Número cuatro, la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra la mujer. Número seis, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. Yo me enteré por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento. Escuché ahora la declaración del vocero de la Fiscalía y me parece que la Fiscalía está haciendo justicia, una orden de aprehensión del juez. ¡Medios ya! Y repito, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. Dice que tanto la Fiscalía Capitalina como la FGR le fabricaron ellos. Gracias. Eso fue lo que la ex jefa de gobierno respondió, pues, a bote pronto prácticamente, después de que fue capturado Uriel Carmona. Desde temprano, el propio Uriel Carmona informó que su casa estaba sitiada por soldados, elementos de la Guardia Nacional y policías. Inclusive le declaró al periódico Reforma que como si fuera el Chapo. Y pues, híjole, eso fue lo que el símil que utilizó él para referirse al operativo que se estableció afuera de su domicilio. Finalmente, Uriel Carmona fue detenido al salir de su domicilio. Él mismo salió, dijo: yo tengo que salir porque no puedo permitir que entren a mi domicilio porque tengo hijos pequeños. Salió, fue detenido, se puso a disposición de la autoridad, se le condujo a unas instalaciones en Morelos para la revisión médica y para que se le leyeran las acusaciones que se le formulan, y después, a bordo de un helicóptero, fue trasladado también a la Ciudad de México, al reclusorio preventivo sur. Ahí es donde va a ser puesto, o está siendo puesto, a disposición del juez que libró la orden de aprehensión por los delitos que le atribuye la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, Alejandro, solamente son 2 delitos que le imputan al fiscal general de justicia del estado de Morelos. ¿Cuáles son? Delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. Esos son los de entrada que le imputa la Fiscalía General de la República, de la Ciudad de México, perdón. El fiscal llegó a ese cargo. Uriel Carmona llegó a ese cargo por propuesta de Graco Ramírez, gobernador de Morelos por el Partido de la Revolución Democrática. Justo terminó su mandato en 2018. Él en 2018 sí, ¿cómo terminó no? su mandato, justo acabó ahí. Pero Graco Ramírez ha estado activo en las redes sociales. Hace una hora aproximadamente, Álvaro, el que fuera gobernador del estado, reaccionó en defensa de Uriel Carmona. Él dijo que el fiscal fue elegido por todos. Dice él: el fiscal Uriel Carmona fue elegido por todos los partidos en el Congreso. Alcanzó la mayoría calificada. No protegió a nadie, ni al presunto delincuente Cuauhtémoc Blanco. Lo que hoy vimos es una violación a la Constitución. No quieren fiscales autónomos. Eso es lo que Graco Ramírez dijo. Y ha estado activo, digo yo, porque ha estado retuiteando algunas notas y respondiendo a algunos otros. A Abraham Mendieta, que mencionó el arresto y lo relacionó con Graco Ramírez, le dijo: eres un porro del régimen, se violó la Constitución, la independencia de órganos autónomos, lo tuyo es cuidar
al patrón. Después le responde también a un tuit simplemente informativo de Genaro Villamil, que es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Le dice a Genaro Villamil, le dice: qué ridículo eres en lo que te has convertido. Ya ha estado tuiteando y retuiteando y contestando algunos mensajes. Ojalá, y si el señor Graco Ramírez tiene oportunidad o por alguna razón escucha este espacio y quiere ponerse en contacto con nosotros para conversar aquí en Los Periodistas, está totalmente invitado para que participe, Álvaro Delgado. Sí, ¿de qué se le acusa? Vamos a continuar con este asunto. ¿De qué se le acusa a Uriel Carmona? Bueno, después de ser detenido y trasladado a la Ciudad de México, al penal preventivo, al reclusorio preventivo sur, pues ahí se le leyeron los cargos, los delitos cometidos contra la administración, la procuración y administración de justicia. Ulises Lara López, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó en un mensaje a medios que al fiscal Uriel Carmona se le señala de retardo de la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien fue asesinada en la Ciudad de México el año pasado, noviembre del año pasado, y su cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos. Esta es la versión oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México a través de su vocero Ulises Lara. Escuchemos. Detectives de la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. En estrecha coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales para ser trasladado a la Ciudad de México, además de ser certificado médicamente antes de quedar a disposición del juez de control que lo requirió. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N., en su calidad de fiscal general de justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal. Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N. probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares. Como se recordará en conferencia de prensa, el servidor público afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la Procuración de Justicia. Por la mañana, Alejandro, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía de Morelos se encontraban, pues sí, realizando un operativo en el poblado de Amatitlán, pues en Amatitlán, allá en Cuernavaca, en la calle de Capalhuacán y Avenida Cuauhtémoc, donde se ubica el domicilio del fiscal, pues todavía fiscal de Morelos. Todavía, por cierto, va a comenzar, Alejandro, una discusión sobre si tiene
legalidad la captura del fiscal porque tiene fuero. Ese es un asunto que también va a discutirse. ¿Tiene fuero? ¿Puede ser capturado? Bueno, pero ese es un tema que también va a estar muy intenso, sin duda. Sí, sí, y la fiscalía va a tener que sacar la carpeta grande que seguramente tiene el juez, Álvaro, porque para aventarse algo así, porque es el juez el que ordena su aprehensión. Por la mañana, como bien decía Álvaro Delgado, por la mañana este hombre, el fiscal, declaró a los medios que estaba cercado, que estaban las policías afuera de su puerta, denunció que no le habían notificado nada, que por ninguna vía sobre una posible detención. Y en julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había fallado a favor de, ¿quién cree usted?, del fiscal, y determinó que no podía ser procesado. La primera sala de la Corte había resuelto por mayoría de votos la controversia constitucional 151-2021, donde determinó que este fiscal no podía ser procesado por la presunta comisión de delitos federales debido a que contaba con inmunidad o fuero constitucional, que es exactamente a lo que te refieres, Álvaro. Sí, inclusive eso es importante recordarlo porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso del fiscal diciendo, bueno, es que lo están protegiendo, lo está protegiendo el poder judicial, y hay un sinnúmero de casos, y en particular, pues obviamente se refirió a que pues no se podía hacer nada contra el fiscal, como efectivamente ocurría. Y todavía, fíjate, hace que 2 días, Alejandro, el presidente López Obrador se refirió a que pues el Graco Ramírez andaba muy movido en una defensa que hizo también el presidente del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que también, cuidado con él, no es un personaje, él y su hermano, que muy protagonistas de la Cuarta Transformación tampoco son. Entonces hay que tener también cuidado con eso. López Obrador defendió Cuauhtémoc Blanco, y también ahí, añadiendo, Alejandro, lo que tú decías de esta reacción de Graco Ramírez por la captura del fiscal, también Graco Ramírez le brincó cuando el presidente defendió a Graco Ramírez. Dijo López Obrador, se está trabajando en Morelos, lo está haciendo bien el gobernador. Ese es mi punto de vista. Y Graco Ramírez dijo, en Morelos basta ver lo que hicimos en 6 años. Morelos creció en todos los ámbitos. Hoy López Obrador justificó las tropelías y actos de corrupción de Cuauhtémoc Blanco con sus propios datos. No falta mucho para que volvamos a las urnas y conocer el veredicto ciudadano. Bien, es decir, Chilito Piquín. Sí, claro, retador, muy retador, Graco Ramírez. Bueno, es importante recordarle a usted que a las 7 de la tarde, la puede leer usted cuando usted así quiera, en sinembargo.mx va a estar la publicación de este trabajo completo sobre el fiscal de documentos que, sin embargo, obtuvo, documentos sobre la investigación a este fiscal hoy detenido. Bueno, el fiscal ha sido señalado varias veces, Álvaro, en distintos momentos. Quizá el caso más, digamos que el caso que se convierte en la gota que derrama el vaso es justamente el caso de Ariadna Fernanda López, del asesinato ocurrido en noviembre del 2022, y fue muy dramático conocer de este caso porque las imágenes que tuvieron que darse a conocer
eran terribles. Eran tremendas las imágenes. En esas imágenes se podía ver que eran del departamento donde había sido ella asesinada. Se podía ver a un individuo cargar el cuerpo de Ariadna para llevarlo a un vehículo y luego, de acuerdo con la reconstrucción, llevan a Ariadna a un paraje cerca de la carretera hacia Cuernavaca, ¿A Tepoztlán, y ahí lanzan su cuerpo, y luego es la fiscalía quien encuentra este cuerpo, y es la fiscalía la que dice, ella no presenta huellas de violencia, simplemente murió por borracha, como dice el fiscal en ese momento. Entonces, cuando empieza a salir la primera información, se enciende una disputa entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, y una protagonista importante en esto es Claudia Sheinbaum, porque ella dice, no, es el fiscal el que torció las pruebas. Yo lo escuché a él dar acá esa conferencia, y es esto y esto y esto, Álvaro. No, Alejandro, y además, en este asunto, evidentemente se buscaba hacer justicia porque hay en las pruebas que tiene también la Fiscalía de la Ciudad de México, pues elementos de la manipulación, de la alteración de la necropsia en el estado de Morelos, como estas conversaciones que hace rato citamos, en las que el propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos habla de que se alteraron la necropsia para confirmar la versión del fiscal de que la joven Ariadna murió por borracha, estoy citando. Y esto condujo a que el propio Uriel Carmona buscara la protección de la justicia federal, y en julio, apenas el mes pasado, fíjese, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una más, falló a favor de Carmona y determinó que no puede ser procesado. La primera sala de la Corte resolvió por mayoría de votos la controversia constitucional 151-2021, que determinó que el fiscal general del estado de Morelos no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional. Ese es el criterio de la Suprema Corte de Justicia, la determinación que la Presidencia de la República, Alejandro, no comparte. Es correcto. En un comunicado posterior dice Presidencia de la República: consideramos que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del fiscal de Morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad. Sí, el gobierno federal, la Presidencia de la República específicamente, señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales, en términos del artículo 111, párrafo quinto de la Constitución, y no así de delitos del fuero común, como es el caso de las carpetas de investigación atraídas por la Fiscalía General de la República en su contra por la posible comisión de delitos contra la Procuración y Administración de Justicia previstos en el Código Penal para el estado de Morelos. Parte del litigio, Alejandro, claro, del que hablábamos hace rato, que habrá. ¿Qué va a ocurrir si la Corte resolvió a favor de Uriel Carmona la controversia constitucional? Bueno, parte del asunto que está en curso a partir de la captura del fiscal del estado de Morelos. El fiscal no es un individuo que haya estado fuera de la polémica, todo lo contrario, ha tenido señalamientos en toda su carrera, lo que va de su carrera como tal, como fiscal en esa entidad, en la entidad de Morelos.
empezaron, de hecho, desde su nombramiento en febrero de 2018, el último tramo de la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo como fiscal general de Justicia del Estado para que le cubriera la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades. Sí, efectivamente, Alejandro. Desde entonces, Carmona Gándara también ha protagonizado sus propias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien lo vincula con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidas en un reporte de inteligencia naval enviado al ejército mexicano y filtrado por el grupo de hackers Guacamaya, así como denuncias de simulación frente a casos como el del activista Samir Flores. Y él niega todo, ¿eh? Correcto. Él niega absolutamente todo y sin embargo, usted lo verá en la información que le vamos a presentar, pues ya en cosa de 5 minutos que se va a subir a Sin embargo MX, y en más información que le vamos a proporcionar también a usted el domingo, cómo Uriel Carmona sí está directamente vinculado a estos asuntos que él ha negado y que hoy lo tienen en la cárcel. De igual manera, fíjate, las investigaciones que han emprendido la dependencia que encabeza han estado marcadas también por diferentes inconsistencias, como, pues sí, el feminicidio. Pero hay más, hay un caso de una diputada local, Alejandro, que fue asesinada y que jamás ha logrado esclarecerse, presuntamente porque está implicado un personaje también de la política del estado de Morelos, esposo de quien se quedó precisamente con la diputación local. Es solamente un elemento adicional al caso Ariadna. Correcto. Y hay muchas más. Sí, este caso, Álvaro, en particular es el de la diputada Gabriela Marín Sánchez, de Morelos Progresa. Hay conversaciones que en su momento el fiscal tuvo, mensajes intercambios que tuvo que lo incriminan, al menos de encubrimiento, al menos de haber de alguna u otra manera participado en este evento, aunque le vamos a dar más información más adelante. Hoy le vamos a dar una parte y el domingo le vamos a poner otra en las manos. Y hay, Alejandro, también en Morelos eso es conocido, como el propio fiscal Uriel Carmona, pues está metido en la política, y ahora que se aproxima el proceso electoral para renovar la gubernatura, para renovar el Congreso, para renovar las presidencias municipales, pues evidentemente tiene a sus candidatos. Y hay un caso muy interesante, porque entre los varios aspirantes a la candidatura de Morena, específicamente de Morena, al gobierno del estado, se encuentra el caso de Lucy Mesa, la senadora Lucía Mesa, a quien Uriel Carmona presuntamente impulsa. Y hay que recordar también que Lucía Mesa, actual senadora de Morena, fue muy cercana a Graco Ramírez Garrido Abreu. Hay declaraciones de Lucía Mesa, la senadora del PRD, deslindándose de Graco Ramírez, después de que obtuvo desde antes de obtener la senaduría del estado de Morelos, pero parte también de lo que hoy está jugándose en el estado de Morelos, particularmente en la lucha por la candidatura de Morena a la gubernatura. Y hay que decirlo,
Morena en Morelos sigue estando fuerte, pero está también, pues, el PRIAN, obviamente con Graco Ramírez como uno de sus principales dirigentes, buscando vencer, volver a recuperar el estado de Morelos. Y uno de los prospectos, Alejandro, más relevantes del PRIAN en el estado de Morelos es el actual alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui. Es que son varias, Álvaro, los vínculos que tiene el fiscal que cruzan, digamos, entre partidos, distintos partidos. Uno de los personajes que, al menos en la investigación y en los documentos obtenidos por Sin Embargo, que son parte de esta investigación, que es una investigación, como le decimos, muy amplia, relaciona también a Alejandro Martínez Bermúdez, que es diputado local, con el fiscal. Y él es diputado local por Morena. Sí, claro. Por Morena. Como el alcalde de Cuautla, con el que también intercambian bueno, sobre Claudia Sheinbaum. Le da, claro. Y porque de hecho la misma Claudia Sheinbaum se reúne con él o sea, se encuentra con él por otro evento. Con el alcalde de Cuautla. Con el alcalde de Para de tomarle Cuautla. protesta como vicepresidente de la Asociación de Autoridades Locales. Le había dado órdenes el fiscal a él que espiara a Claudia Sheinbaum. Y luego está el otro que todavía tiene más lógica debido a que pues el PRI, el PAN y el PRD están en alianza y el fiscal viene por Graco Ramírez, que es del PRD, pues tendría más lógica, que es el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado. Y luego las otras relaciones que son casi son inmorales, Álvaro. Bueno, todas esas relaciones son inmorales, pero la relación que revelan estas investigaciones, y el caso Ariadna lo revela, es el con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es terrible, con Raúl Israel Hernández Cruz, que es lo que revela, o sea, él es el que le informa que las pruebas ya han sido alteradas de acuerdo con esta investigación. Híjole, y el caso también de Samir Flores Soberanes, un caso no esclarecido, y de verdad esto también es terrible, porque la propia familia de Samir Flores dice que el detenido, presunto autor material del asesinato de este activista, fue en realidad un montaje. Nunca se ha logrado realmente esclarecer. El fiscal general del estado, Uriel Carmona, supuestamente lo esclareció a partir de que hubo una detención, y la familia dice que se trata en realidad de un montaje. Entonces, no es solamente, insistimos, el caso de la joven Ariadna. Ese caso sí exhibió hasta qué punto el fiscal de Graco Ramírez en Morelos manipuló, alteró, tergiversó las pruebas que acreditan que murió, no por borracha, como dice el fiscal, sino por un golpe, y falleció en la Ciudad de México, y fueron a arrojar el cadáver al estado de Morelos para que hubiera un encubrimiento a los implicados de que está acreditado como un feminicidio. Y hay otros casos más. Hay un feminicidio que se hace pasar por suicidio también, de Erika Medina, también está bajo investigación. Y hay también de este caso hay reportes de lo que de los intercambios vía mensajería por celular. Y hay de otros muchos casos más, Álvaro. Es un caso que va seguramente a llevar unos buenos meses, que va a encender a la opinión pública. Se trata de un personaje que ha sido señalado mucho tiempo y que tiene protección del Poder Judicial de la Federación, en particular de la
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Sí, Nación. por eso, ¿qué sigue? Bueno, sigue que el fiscal estará ya ante el juez. Habrá que esperar a lo que el juez determine si lo sujeta a proceso y eventualmente si a Uriel Carmona se le imputan nuevos cargos, no solamente de carácter del fuero común, porque también aquí tiene que ver mucho la legalidad. Tiene fuero para asuntos del fuero federal, para delitos federales, pero en la interpretación del gobierno federal puede ser vinculado a proceso, como es el caso, por este homicidio. Hay asuntos de carácter federal, hay que ver, porque también delitos que pudo haber cometido o que cometió en el estado de Morelos, pero si él es el fiscal, ¿quién va a quedar, por cierto, ahora a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos? Va a nombrarse a un nuevo fiscal. Y El Congreso de Morelos tiene suficiente una integración de una mayoría calificada para designarlo. Vienen días, semanas muy convulsas en el estado de Morelos también para conocer la naturaleza jurídica en la que se encuentra la Fiscalía del Estado. Y va a haber un encargado de despacho. ¿Y cuáles son las facultades que tiene este encargado de despacho? Entonces, no, esto va para largo. Y una cosa sin duda que va a agitarse mucho: la acción política que va a encabezar, sin duda alguna, Graco Ramírez Garrido Abreu en la entidad y también acá en la Ciudad de México con el PRIAN. No tarda en emitirse un comunicado del PRIAN hablando de que hay una ofensiva contra los fiscales autónomos. De alguna manera ya lo hizo Graco Ramírez. Sí, por ahí va. Ya lo mencionó. No tardará en decir, cuidado, porque pueden ir torciendo la ley y las instituciones por el fiscal general de Guanajuato, que también es un caso como aquí lo hemos abordado ampliamente en otras circunstancias. Así es. Bueno, al menos en este caso, Álvaro, hay una investigación que trasciende al caso que todos conocimos, que es muy vergonzoso, el de la manipulación de evidencia para tratar de salvar al asesino de una chica que fue asesinada a golpes, Álvaro, en un departamento en la Ciudad de México. Es más que eso lo que se tiene de este fiscal, un fiscal que ha estado en el corazón de la polémica, no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, desde que Graco Ramírez lo dejó allá en Morelos. Y pues sobre este caso le vamos a seguir informando. Recuerde usted que vamos a publicar estamos publicando ahora mismo ya, puede leer esta primera entrega del caso, lo puede leer usted en sinembargo.mx, pero también si tiene más interés en este caso, que creo que es de interés público y sí debería haber suficiente interés, el domingo puede usted leer una segunda entrega de este trabajo sobre el fiscal de Morelos.